descubierta la increíble transformación de una viuda y sus hijos gracias a una bruja sorprendente. En un pequeño pueblo mexicano, las casas de adobe, cálidas por fuera pero frías por dentro, guardaban secretos que solo los muros conocían. Rosalía, una viuda valiente de 34 años, luchaba cada día por mantener a flote a sus dos hijos, Manuel y Valeria. La vida había sido cruel tras la muerte de su esposo, y su pequeño taller de costura era su único refugio y fuente de ingresos. Mientras organizaba las telas, sus pensamientos se veían apremiados por el eco de los sueños de sus hijos, Manuel con su anhelo de ser pintor, y Valeria deseosa de estudiar ciencias, cada vez más sometida a las expectativas ajenas. La presión envolvía a Rosalía como una manta pesada, un recordatorio constante de la soledad que ahoga su alma. Un rumor se esparció por el pueblo como fuego en paja seca. Una anciana conocida como la bruja sorprendente había llegado. La gente decía que podía cumplir los más profundos anhelos, pero que también probaba la fortaleza del corazón. Duda y esperanza se entrelazaron en la mente de Rosalía. ¿Daría un paso hacia lo desconocido? Mientras miraba los rostros de sus hijos en la penumbra del taller, la angustia la invadió. Sus sueños parecían estar atrapados en un ciclo interminable de sacrificio y juicio. Aquella noche, vencida por la inquietud, recordó las palabras de su difunto esposo. La fuerza de una mujer no radica en su poder, sino en su amor y sacrificio. Pero ¿dónde estaba la fuerza cuando las noches se alargaban y la desesperación se hacía palpable? Un retazo de lucidez la llevó a buscar a la bruja, la promesa de un cambio brillando como una estrella lejana. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al dar el paso hacia la bruja, el aire se tornó espeso con el aroma de hierbas y una atmósfera de secretos no revelados. Allí, en un rincón sombrío del mercado, la bruja la miró con ojos penetrantes, sondando su alma. Dime, hija, ¿qué es lo que realmente anhelas? La voz de la bruja reverberaba en sus venas, llenando su mente con visiones de futuros posibles, de sueños que parecían al alcance de la mano. Pero a cada respuesta, un dilema crecía en su corazón. Si confiaba en este poder, ¿qué sacrificaría? Al regresar a casa, el frío del silencio le envolvía el pecho. La angustia se convirtió en un peso abrumador mientras se preguntaba si el camino que estaba a punto de tomar le llevaría a un abismo o a una nueva vida. Valeria, con los ojos opacos por las expectativas ajenas, y Manuel, con sus brochas y lienzos, eran los únicos anclajes en un mundo donde la magia parecía prometer más que la realidad. Pero, ¿sería posible que este poder transformara también sus corazones? Cada latido de su mente resonaba con un eco de miedo y deseo, un tira y afloja entre lo que conocía y lo desconocido. Se enfrentaba a la angustiosa decisión que podría alterar no solo su destino, sino el de sus hijos. La vida en su taller se convertía en una prisión de inseguridades y la bruja una posible llave. Sin embargo, el precio del cambio, el sacrificio que conllevaba, lo desconocía. El dilema se instalaba, oscuro y voraz, desbordando el horizonte de su vida. ¿De verdad había algo que perder, o todo lo contrario? Con cada respiración, la incertidumbre ahogaba su razón, y el silencio la rodeaba, como una sombra amenazante que nunca se alejaba. Rosalía se despertó con el sol que se filtraba por la ventana, desdibujando las sombras de la noche. Su mente todavía daba vueltas en torno a la decisión crucial que había tomado la víspera. La bruja había hablado de oportunidades, de caminos inexplorados, pero cada palabra traía consigo un peso que le oprimía el corazón. Mientras preparaba el desayuno, cada movimiento era un reflejo de sus pensamientos, un gesto mecánico que contrastaba con la tormenta de emociones que la consumía. La
cocina estaba fría y el aroma del café aún no lograba calentar su espíritu. Manuel y Valeria se sentaron a la mesa. Los ojos de su hija brillaban con una curiosidad prácticamente palpable, mientras su hijo, con su carácter más reservado, parecía sumido en sus propias inquietudes. Rosalía se sintió como un faro apagado, incapaz de iluminar el camino de sus hijos. Se dio cuenta de que no solo se estaba jugando su futuro, sino también de ellos. Para prepararse mentalmente para el encuentro con la bruja, se propuso reflexionar sobre su vida. Tomó una hoja y un lápiz y comenzó a escribir. Con cada palabra, el papel se llenó de términos que definían su existencia: sacrificio, lucha, soledad, esfuerzo. Pero junto a estas surgieron otros: amor, esperanza, posibilidad. Las contradicciones se amontonaban y un hecho se hacía evidente: había permitido que las expectativas ajenas influenciaran sus decisiones. Los sueños de sus hijos, que antes parecían lejanos, ahora reclamaban su atención, o más bien su acción. Cuando se sentó nuevamente con Manuel y Valeria, un destello de determinación surgió dentro de ella. Con la voz firme, les habló: sé que todos enfrentamos desafíos, y a veces esos desafíos son como monstruos que nos paralizan. ¿Qué tal si, en lugar de dejarnos dominar por ellos, nos unimos y luchamos juntos? La reacción fue inmediata. Manuel sonrió levemente. Su pasión por la pintura brilló por un instante en sus ojos. Valeria, por otro lado, la miró con incertidumbre. La inseguridad de sus sueños la atormentaba, haciéndola dudar de su propio valor. La conversación se transformó en un diálogo, donde Rosalía expuso no solo sus deseos, sino también sus miedos. Hablar sobre lo que realmente anhelaba se sintió como despojarse de una pesada capa. La bruja y lo que ella representaba se volvió el símbolo de una lucha que no podían evitar. Durante horas, madre e hijos compartieron anhelos y temores, desnudando sus corazones en la intimidad de su hogar. La atmósfera se volvió más ligera. Se dieron cuenta de que los sueños se alimentan del diálogo y la comprensión, no solo de la brujería. Sin embargo, no podía obviar la sombra del sacrificio que asomaba. Rosalía se comprometía a seguir el camino hacia la bruja y a descubrir qué requeriría de ella. La urgencia de actuar ahora, por sus hijos, cobraba sentido en su interior. Su voz interna no cesaba de repetirle que este proceso no solo se trataba de magia, era una prueba de su reflejo personal. Así, cuando el sol se ocultó en el horizonte, las decisiones se tornaron más claras. Rosalía avanzó hacia la puerta del taller, ya no como una viuda derrotada, sino como una madre decidida a enfrentar sus temores. La bruja no sería su salvadora, sino una guía en el camino a la transformación de su propia vida. Mientras lo pensaba, una voz resonó en su cabeza: no solo cambiarás tu destino, sino también el de tus hijos. Pero el pensar en el sacrificio inevitable volvió a hacerle eco. ¿Qué estarías dispuesta a perder para ganar esto? Esa duda, oscura y tentadora, pulsó en su mente mientras se alejaba del taller. La bruja la esperaba, y Rosalía sentía que entrar en aquel mundo requeriría más que gratitud o anhelos. Ya no había vuelta atrás. El momento decisivo estaba más cerca de lo que creía. La luna brillaba imponente sobre el pueblo, mientras su corazón latía desbocado ante el abismo de lo desconocido. ¿Sería capaz de enfrentar los sacrificios que le demandarían? ¿Qué parte de su vida estaría dispuesta a dejar atrás por amor a sus hijos? La noche se cerraba sobre ella, y con ello una certeza: el instante crucial estaba a punto de llegar. Rosalía respiró profundamente antes de cruzar el umbral que la llevaría hacia la bruja. Cada paso era una mezcla de miedo y expectativa, un tira y afloja entre lo conocido y lo desconocido. Sabía que enfrentaba una decisión que podría redirigir toda su vida y la de sus hijos. La bruja se había convertido en un símbolo de cambio, pero también de sacrificios que no comprendía del todo. Al entrar en el taller, el aire se sentía más denso, como si cada rincón estuviera cargado de energía contenida. La bruja la recibió con una mirada penetrante, como si pudiera ver más allá de su piel, hasta el núcleo de sus dudas y temores. ¿Estás lista para descubrir quién eres realmente, Rosalía? La pregunta resonó en su mente, desafiando las paredes que había construido durante años. Quiero hacer lo que sea necesario para mejorar mi vida y la de mis hijos, respondió, su voz temblorosa pero decidida.
Aquella afirmación era tanto una declaración de intenciones como un reconocimiento de su vulnerabilidad. La bruja sonrió, y ese gesto encendió una chispa de confianza dentro de Rosalía. Cada transformación nace del deseo de cambiar, pero también conlleva un precio, continuó la bruja, su tono casi como un susurro de advertencia. Rosalía sintió que su corazón se aceleraba, cuestionándose cuál sería ese precio. La idea de renunciar a ciertas partes de su vida la atemorizaba, pero también la intrigaba. Se preguntó si aquello que podría perder realmente pesaba más que lo que podría ganar. La bruja comenzó a mostrarle una serie de objetos, cristales que prometían claridad, hierbas que podían ayudar a sanar heridas del pasado y, lo más tentador, un espejo cuyas facetas revelaban no solo el exterior, sino también el potencial oculto. Mira dentro de este espejo, Rosalía. Te enseñará lo que hay en tu interior, pero también lo que debes soltar para avanzar, explicó mientras le ofrecía el objeto. Con un temblor en sus manos, Rosalía se acercó al espejo. Las imágenes que comenzaban a reflejarse no solo mostraban su figura, sino vislumbres de sus fracasos, sus miedos y, sorprendentemente, destellos de valentía que nunca había visto como parte de su ser. La lucha constante de su vida, las decisiones difíciles, todo eso formaba un mosaico de experiencias que juntas la definían. Antes de que pudiera procesar lo que veía, una voz interna surgió. Debes soltar los vínculos del pasado, liberar tu mente de las cadenas que te limitan. Ella se dio cuenta de que esas cadenas eran las expectativas que había llevado sobre sus hombros, las que la habían mantenido anclada al miedo. Esa revelación fue como un grito silencioso que resonó en su interior, haciéndola dudar de su disposición a dejarlo todo atrás. ¿Cuánto estás dispuesta a soltar, Rosalía? A veces, perder es ganar, le advirtió la bruja, como si cada palabra fuera un eco de su propia reflexión. El dilema moral se hizo palpable. Si quería liberar los sueños de sus hijos, debía desprenderse de aquellas ataduras que le impedían avanzar. Mientras se alejaba del espejo, una pregunta crucial surgió en su mente. ¿Cuánto de su identidad estaba dispuesta a sacrificar? No solo debía contemplar el futuro de sus hijos, sino también la esencia de quién era como mujer, como madre. El enigma se convertía en realidad. Con una determinación renovada, decidió que debía explorar el sacrificio, no con miedo, sino como una ruta hacia el crecimiento personal. La bruja asintió, como si ya vislumbrara lo que Rosalía había comenzado a comprender. Antes de marcharse aquella noche, la bruja dejó caer una frase que quedó flotando en el aire. La verdadera brujería reside en la valentía de enfrentar lo que tememos y en la habilidad para transformarlo en luz. Ahora, Rosalía se encontraba en un punto de no retorno. Emprendería un viaje que no solo cambiaría su vida y la de sus hijos, sino que podría revelar aspectos de sí misma que ni siquiera sabía que existían. Frente a ella, el futuro se mostraba incierto, pero de una forma que nunca imaginó. ¿Sería capaz de enfrentar el costo verdadero de su transformación? Mientras la luna llenaba el espacio, su corazón latía fuerte, sabiendo que la próxima etapa de su vida estaba a punto de iniciar con una fuerza nueva. La historia de Rosalía apenas comenzaba, y con ello, la incertidumbre de lo que encontraría la llevó a cuestionar su disposición a lidiar con lo más oscuro que había en su interior. ¿Era realmente capaz de enfrentarse a sí misma y descubrir los secretos que la bruja había prometido? Rosalía salió del taller de la bruja con la mente en ebullición, y aunque la noche era tranquila, su interior estaba en llamas. El espejo había expuesto verdades inquietantes, destellos de una determinación que había dormido durante demasiado tiempo. Con cada paso hacia su hogar, sus pensamientos se agolpaban. ¿Qué significaba realmente soltar? Cada enfrentamiento con su reflejo no hacía más que intensificar su angustia. Se hallaba atrapada entre dos mundos, el antiguo, donde el miedo regía sus acciones,
y el nuevo, donde la valentía la instaba a avanzar. En su corazón luchaba un deseo profundo por el bienestar de sus hijos y un eco constante de dudas sobre su capacidad para ser la madre que necesitaban. Esa dualidad comenzaba a definir su proceso de transformación. Al llegar a casa, se encontró con los rostros de sus hijos. La luz del lamparín creaba sombras danzantes en el suelo, reflejando el caos de su propia mente. Cada risa de ellos resonaba en ella, un recordatorio de las razones detrás de su búsqueda de cambio. Sin embargo, en medio de esa calidez, una voz interna la atormentaba. ¿Y si fallas? ¿Qué pasará si no puedes cumplir con tus promesas? Mientras preparaba la cena, comenzó a aplicar pequeñas lecciones que la bruja había compartido. Se tomó un momento para respirar, sintiendo el aire entrar y salir, como una ola que la llevase a un estado más tranquilo. Al hacerlo, se dio cuenta de que la transformación no sería instantánea. Era un camino de autodescubrimiento que requería paciencia, y eso sería el mayor desafío de todos. Una vez sentados a la mesa, sus hijos comenzaron a compartir sus días. Escuchar sus pequeñas historias le devolvió un sentido de propósito, pero la sombra de su miedo crecía a la par. Tenía que empezar a ser la madre que les enseñara a ser fuertes, no una que transmitiera inseguridades. Ahí, en medio de su familia, Rosalía tomó una decisión. Mañana será el día en que comenzaría a fortalecer su visión personal, un paso que la llevaría a forjar un futuro distinto. Tras la cena, mientras las risas aún resonaban en el aire, su mente se debatía entre la inercia y la acción. La bruja le había abierto un camino, pero ahora le correspondía a ella dar el primer paso. Así que se propuso escribir una carta a los sueños que había aplazado durante años. Estudiar, trabajar y quizás, incluso, descubrir esa faceta creativa que había escondido tras el manto del deber. El día siguiente comenzó temprano, y antes de que los niños despertaran, Rosalía tomó una hoja de papel y se sentó frente a la mesa de su cocina. Introdujo el bolígrafo en un mar de pensamientos, dejando que fluya lo que sentía. Al principio, las palabras llegaron lentas, titubeantes, pero con cada línea la claridad emergía. Escribió sobre sus deseos, sus temores y esos pequeños momentos que anhelaba vivir. No era solo un ejercicio, sino una declaración de intenciones, una promesa a sí misma. Cuando acabó, guardó la carta en un cajón, refugiándola como un secreto sagrado. Pensó en cómo llevaría el mensaje a la acción. Ese nuevo camino requeriría trabajo, y le despertó la sensación de que aún había un costo que considerar: la inversión de tiempo, el riesgo del fracaso, la posibilidad de no encajar. Mientras el día avanzaba, decidió hacer frente a una primera acción concreta: preguntarle a algunos amigos sobre oportunidades laborales. No era solo una búsqueda de empleo, era una búsqueda de identidad. Sin embargo, en cada palabra pronunciaría podría un atisbo de temor querer emerger. ¿Estaría lista para afrontar esa búsqueda, esa exposición? A medida que la luz del día se desvanecía, Rosalía sintió una mezcla de emoción y ansiedad, consciente de la formidable tarea que tenía por delante. Sin embargo, la bruja había puesto una chispa en ella, una fuerza inesperada que la invitaba a actuar. ¿Enfrentaría su miedo? Una pregunta resonante se hizo eco en su mente. ¿Qué debía sacrificar para obtener lo que tanto anhelaba? Así, con la determinación palpitante en su pecho, se preparó para dar pasos audaces hacia una nueva vida. Sin embargo, un nuevo desafío se acercaba, uno que pondría a prueba sus habilidades y su fortaleza interna. Un viejo conocido con un rencor que le recordaría su pasado. ¿Podría Rosalía demostrar que era más que los errores del ayer? Rosalía despertó al día siguiente con una resolución renovada. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando el desorden de su habitación, como si todo lo que había estado oculto durante tanto tiempo empezara a resplandecer. Se sintió impulsada a actuar, a dejar atrás la apática rutina que había marcado su vida hasta ahora. Mientras sus hijos aún dormían, se preparó un café y se sentó en la mesa, preparando su mente para lo que estaba por venir. Su primer paso sería conversar con sus amigos, pero antes de eso necesitaba trabajar en su autoconfianza. Cuando la noche anterior había escrito sobre sus sueños, había empezado a vislumbrar las cualidades que había descuidado. Se preguntó: ¿cuáles son mis habilidades?
¿Qué talentos tengo que he dejado a un lado? En ese momento, una imagen de sí misma comenzó a dibujarse, la de una mujer fuerte y capaz, no atada al pasado. Decidió que su primera acción concreta sería reiterar su búsqueda de oportunidades, pero no simplemente en el ámbito laboral. Tenía que reconstruir su red social. Así que tomó su teléfono y llamó a Clara, una amiga de la universidad con la que había perdido contacto. Su voz sonó temblorosa al principio, pero una vez que comenzó a hablar, la emoción se apoderó de ella. Conversaron durante largo rato. Clara se mostró entusiasta y le prometió ayudarla a buscar posibilidades de trabajo en una de las empresas donde ella trabajaba. Rosalía sintió que la conversación la había llenado de energía. Con el ánimo en alto, se decidió a publicar en las redes sociales sobre su búsqueda de empleo. No tenía idea de lo que podría suceder, el miedo a la exposición la sacudía, pero sabía que era un paso necesario. Al escribir su práctica declaración, sintió cada palabra como un acto de liberación. Era un grito al mundo, un manifiesto de su deseo de renacer. Mientras sus dedos danzaban sobre el teclado, recordó los consejos de la bruja sobre enfrentar los propios miedos. Respiró hondo y finalmente presionó publicar. El alivio le navegó por el cuerpo, pero también un zumbido de incertidumbre. ¿Qué reacción obtendría de sus conocidos? Se imaginó una mezcla de aliento y comentarios críticos, pero hoy eso no podía detenerla. Ese mismo día, mientras enviaba correos electrónicos, una llamada inesperada resonó en su teléfono. Era Eduardo, su antiguo colega, un hombre cuyas palabras a menudo la habían inquietado en el pasado. Había sido parte de un proyecto fallido durante su trabajo anterior, donde las expectativas eran altas y la presión la había eclipsado. Ahora, sin embargo, había una nota en su voz que no recordaba, una mezcla de interés y desafío. «Hola, Rosalía, he visto tu publicación. Me alegra saber que estás buscando nuevas oportunidades. Estoy organizando un equipo para un nuevo proyecto y creo que tú podrías ser la persona ideal para ello», dijo con un tono que la hizo sentir tanto emocionada como inquieta. Un tumulto de viejas inseguridades comenzó a agitarse en su mente. Recordaba cómo se había sentido incapaz, cómo había permitido que el miedo al fracaso la paralizara. Pero ahora era diferente. Se encontraba preguntándose si podría aprovechar esta oportunidad no solo para volver al trabajo, sino para reafirmar su valor. «Me gusta la idea, Eduardo. Cuéntame más detalles», respondió. No podía evitar que un destello de optimismo comenzara a florecer en su interior. Por primera vez, la idea de mostrar sus habilidades, lejos de atemorizarla, le parecía un desafío emocionante. Sin embargo, lo que no podía prever era el peso de su pasado que lo acompañaba. Teje en su mente un pensamiento inquietante. ¿Estaba realmente lista para enfrentar los ecos de su historia pasada? El reencuentro con Eduardo tendría consecuencias más allá de una simple oportunidad laboral. Mientras colgaba el teléfono, encajada entre el deseo de avanzar y el temor de lo que podría arrastrar a la superficie, Rosalía se sintió en la cuerda floja. ¿Podría quebrantar el ciclo y demostrar que no era prisionera de sus errores? La respuesta a esa pregunta se apresuraba a encontrarse con ella más pronto de lo que imaginaba. Rosalía se sentó en la mesa con el corazón latiendo con fuerza. La idea de reencontrarse con Eduardo la aterraba. Recordaba las noches de insomnio, las risas apagadas y cómo la culpa a menudo la había acompañado a casa. Pero hoy sería diferente. A medida que repasaba mentalmente la conversación que acababa de tener, se dio cuenta de que no quería entrar en ese ciclo de inseguridad. Era un momento de decisión. Tan pronto colgó el teléfono, buscó en su computadora un cuaderno. Sus posibilidades estaban ahí, esperando a ser exploradas. Se obligó a escribir: «Soy capaz, soy fuerte y tengo ideas», en letras grandes y delineadas. Se le ocurrió que podría preparar una propuesta para el proyecto que Eduardo mencionó. A pesar del miedo que la invadía, pensó en las nuevas oportunidades que podría abrir ese trabajo. Navegó por Internet, buscando información sobre el sector en el que Eduardo estaba trabajando. Las palabras que leía resonaban en su interior: ideas sobre liderazgo, estrategias innovadoras y la necesidad de equipos diversos. ¿Quién mejor que yo, que he vivido tantas circunstancias y puesto a prueba mis habilidades de organización?, se dijo. Cada descubrimiento la llenaba de confianza, y la imagen de una Rosalía empoderada comenzó a formarse en su mente. Decidió crear un esquema sobre cómo podría contribuir. Los puntos del documento comenzaron a fluir,
su capacidad para resolver problemas, su experiencia previa y su visión renovada. Un torrente de ideas brotaba, y con cada palabra escrita se sentía más cerca de la Rosalía que había olvidado que podía ser. Pero, en algún rincón de su mente, apareció nuevamente la sombra de su pasado, recordándole la presión y las altas expectativas que no había podido cumplir anteriormente. Mientras formulaba pensamientos, su mente divagaba hacia la noche en la que la bruja le había hablado sobre aceptar sus debilidades como fortalezas. «El miedo al fracaso no me definirá», murmuró mientras tecleaba la última línea de su esquema. Faltaba algo, una conclusión que unificara su valor y motivación. Al cerrar la computadora, sintió que se había acercado a un clímax personal. Sin embargo, el eco de su inseguridad la seguía asediando. Una parte de ella cuestionaba si lo que había escrito era suficiente, si podría realmente aportar al nuevo proyecto. Recordó la mezcla de incertidumbre y emoción que había sentido al presionar «publicar» en sus redes sociales. Se puso de pie. Decidió que debía compartir su borrador con Clara antes de contactar a Eduardo. Clara era un ancla de sinceridad. Cuando le envió el esquema, sabía que no obtendría comentarios edulcorados, pero eso era lo que necesitaba. El pulso de Rosalía se disparó mientras esperaba la respuesta, preguntándose si había puesto demasiado de sí misma en esas líneas. La ansiedad se transformó en una oportuna falta de concentración, que la llevó a limpiar su habitación, a organizar lo que aún estaba desordenado. Cada acción era un intento de apoderarse de su nuevo rumbo, de aferrarse a la certeza de que cada cambio se construía a partir de decisiones deliberadas. El timbre de su teléfono sonó. Era Clara. Al otro lado de la línea, la voz de su amiga desbordaba entusiasmo. «Rosalía, esto es increíble. Tienes mucho que ofrecer. Creo que deberías hablar con Eduardo de inmediato». El fuego de la determinación se activó en el pecho de Rosalía. Se sintió como si hubiera cruzado un umbral. Pero, antes de actuar, una pequeña voz dentro de ella levantó la mano. «¿Estás preparada para lo que esto implicará?» Las preguntas continuaban asediándola, pero sobre todo una se destacaba por encima del resto. «¿Cuál es el precio que estás dispuesta a pagar por demostrar tu valía?» Rosalía suspiró, comprendiendo que la búsqueda de su verdadero yo vendría acompañada de decisiones arriesgadas. La oportunidad brillaba ante ella, irradiando posibilidades. Ahora solo faltaba saber si tenía el coraje para atraparla. Con la tensión palpitante en su interior, se llegó un momento crucial. ¿Haría la llamada a Eduardo con esa nueva convicción o se dejaría llevar por sus miedos y lo postergaría? La respuesta estaba a un solo gesto de distancia. Su futuro comenzaba a desplegarse ante ella, pero el camino a seguir estaba lleno de incertidumbre. Rosalía sabía que debía decidir antes de que el momento se desvaneciera. El tiempo parecía dilatarse mientras Rosalía sostenía el teléfono en su mano, luchando entre la urgencia de actuar y el peso de sus dudas. La idea de hacer la llamada a Eduardo era abrumadora, como si se tratara de cruzar un puente frágil que la llevaba a un lugar desconocido. Se sentó nuevamente a la mesa, su mente rápida pero confusa. Proyectó en su mente la imagen de Eduardo, su expresión expectante al escuchar su voz, y fue entonces cuando una oleada de claridad la golpeó. «Debo hacerlo», pensó, y repitió esa frase varias veces hasta que la convicción se asentó en su pecho. Lo que iba a proponer no solo era útil, era un reflejo auténtico de sus aspiraciones. Era su oportunidad para demostrar que tenía algo valioso que ofrecer, una parte de ella que había quedado oculta durante tanto tiempo. Con firmeza, se dispuso a marcar su número. El tono de llamada resonó en sus oídos, y cuando Eduardo contestó, ella sintió que su voz temblaba, pero se esforzó por mantener la decisión en cada palabra que pronunciaba. Hablaron sobre el proyecto, y mientras se adentraban en los detalles, Rosalía comenzó a ver el diálogo como un puente, no solo hacia la colaboración laboral, sino hacia su propia recuperación personal. La confianza que había buscado comenzaba a afianzarse en su interior. «Quiero proponer algunas ideas que creo podrían enriquecer el desarrollo del proyecto», dijo, sintiendo cómo goteaba determinación en cada palabra. Eduardo se mostró receptivo, pero a medida que la conversación avanzaba, la inseguridad emergió de nuevo. Su mente la traicionó, cuestionando si realmente podía cumplir con las expectativas que él tenía. La presión se convirtió en un nudo en su estómago, y su sonrisa se desdibujó por un instante, pero no estaba dispuesta a rendirse. Se tomó un segundo para inhalar y reconectar con su propuesta. «He estado reflexionando sobre cómo mi experiencia puede aportar una perspectiva diferente», continuó,
y aunque su voz temblaba al inicio, cada frase se sentía más firme. Habló sobre su capacidad de organización, sobre su perseverancia y cómo había trabajado en situaciones desafiantes en el pasado. Eduardo la escuchó en silencio, y cada pausa parecía como un eco de sus dudas. ¿Y si no cree en mí? ¿Y si fracasa de nuevo? Se cuestionó en un susurro interno. Sin embargo, a medida que su idea tomaba forma, el desasosiego comenzaba a ceder ante una energía renovada. Comenzaba a ver la luz al final del túnel, y la imagen de la Rosalía que había renacido en su mente cobraba vida. Al concluir la llamada, una mezcla de satisfacción y miedo la envolvió. El compromiso asumida la empujaba hacia el avance, un avance que exigía que tomara decisiones firmes, y con ello la necesidad de establecer límites. No solo debía demostrar su valía a Eduardo, estaba en medio de un proceso de transformación personal, donde podía asumir el control de su historia. En los días siguientes, Rosalía se sumergió en el proyecto, investigando y aplicando sus talentos en cada rincón que podía. Las horas se volvían intensas, pero comenzaba a disfrutar de ese esfuerzo, descubriendo habilidades que ni siquiera sabía que poseía. Había un resplandor en su mirada, un signo de que algo dentro de ella se habría empezado a inflar. Descubrir su voz era gratificante, aunque también la exponía a nuevas vulnerabilidades. Pero no todo era positivo. A medida que compartía sus ideas con el equipo, una voz interior disonante la hizo dudar. ¿Y si sus contribuciones no eran tan valiosas como ella creía? Esa duda se amplificó cuando un colega presentó cambios a su propuesta, y ella sintió cómo el impulso se desvanecía momentáneamente. Esa crítica, aunque constructiva, reactivó viejas inseguridades. Frustrada, Rosalía se retiró a su espacio personal. El calor que antes la llenaba se había enfriado. Con el corazón pesado, recordó la conversación con Clara y las afirmaciones que había escrito. Ahora, el eco de sus inseguridades resonaba en sus pensamientos. ¿Podía mantenerse firme en su camino o permitiría que el juicio de los demás erosionara su determinación? Esa noche, mientras revisaba sus notas, una revelación la golpeó. No puedo limitarme solo a lo que los demás puedan pensar, se dijo a sí misma. La imagen de enfrentarse a su reflejo se insertaba como un mantra, un recordatorio de que su capacidad de resiliencia era su mejor aliada. Con esa nueva claridad, decidió que era hora de reflexionar sobre sus motivaciones, sobre qué la impulsaba a seguir y qué debía cambiar en su enfoque. Se sentó frente a su computadora, lista para explorar no solo su propuesta, sino también a sí misma. Las decisiones que tomaría en los siguientes días tendrían que resonar con la Rosalía que estaba surgiendo, y no con la que había sido antes. Cerrando los ojos, preparó su mente para lo que vendría. Se sentía como un barco en alta mar, lista para enfrentar las tormentas. Había una nueva conversación pendiente con Eduardo, y el eco de su voz resonaba en la sala. El momento de la verdad ha llegado, sintió en su pecho, determinando que la próxima vez no se dejaría influenciar por la opinión ajena, sino que afianzaría su dirección sin mirar atrás. Con la determinación fluyendo en sus venas, dio el primer paso hacia su nuevo camino. ¿Pero estaba lista para todos los desafíos que aquel rumbo traería consigo? Rosalía despertó con la luz del sol filtrándose a través de la ventana. Las sombras de la incertidumbre que la habían acechado en días pasadas comenzaban a disiparse, pero aún sentía una mezcla de nervios y emoción. La conversación que había mantenido con Eduardo formaba un eco en su mente, como un mantra que la impulsaba hacia adelante. Decidida a no dejarse arrastrar por pensamientos autolimitantes, se preparó una taza de café. Mientras el aroma invadía la cocina, aprovechó esos momentos de calma para repasar sus objetivos. Había realizado un análisis exhaustivo de su propuesta, y cada punto que había trabajado en su mente ahora brillaba con claridad. La idea de presentar su trabajo al equipo no era solo una tarea, se trataba de un rito de iniciación en su nueva identidad como profesional. A lo largo del día, continuó investigando. Revisó textos, buscó estudios de caso y reunió ejemplos prácticos que pudieran reforzar su argumento. Con cada descubrimiento, su confianza aumentaba. Se dio cuenta de que no solo quería ser escuchada, sino que de hecho tenía mucho que ofrecer. Al llegar la tarde, se sentó frente a su computadora, lista para sintetizar sus ideas en una presentación clara y efectiva. A medida que escribía, comenzó a sentir un empoderamiento que había estado ausente por mucho tiempo. Eran sus palabras las que estaban tomando forma, y más allá de las opiniones ajenas, esas palabras llevaban su esencia.
Pero justo cuando esa energía comenzaba a tomar vuelo, la inseguridad volvió a amenazarla. ¿Y si no le gusta a Eduardo? ¿Y si lo que propongo no es útil?, se cuestionó. La tentación de dejar de lado la presentación y regresar a la comodidad del silencio era fuerte, pero recordó la imagen de Clara, su mentora, con su fe inquebrantable en ella. ¿Era ese el legado que quería seguir? ¿Una vida marcada por los miedos o una impulsada por el valor de la autenticidad? Fue entonces cuando decidió que no solo debía afrontar la entrevista con Eduardo, sino también el reto de presentarse ante su propio miedo. Se sentó erguida y repitió en voz baja: «Estoy aquí y tengo algo que decir». Esa declaración se convirtió en su ancla, una recordatoria de que su valía no dependía del juicio ajeno. Al día siguiente, Rosalía se sintió ansiosa, pero esa vez era una ansiedad diferente, una mezcla de anticipación y determinación. Al entrar a la sala de reuniones, el eco de su mantra resonaba en sus pensamientos. Mientras los miembros del equipo ocupaban sus asientos, se concentró en la respiración, asegurándose de que cada inhalación la acercara más al objetivo que se había propuesto. Cuando llegó el momento de presentar, sintió que su voz se fortalecía con cada palabra. Había preparado sus argumentos y entrelazado su propia experiencia personal con las propuestas profesionales. La mirada de Pablo, uno de los colegas, mostró atención y eso le otorgó un nuevo impulso. Sus ideas fluyeron, se expandieron ante sus ojos. Cada diapositiva era un paso más en su camino hacia la validación profesional. Sin embargo, a mitad de su exposición, un comentario crítico de un compañero la hizo tambalear. Era un comentario cargado de duda que encendió el fuego de las inseguridades que había trabajado tanto para extinguir. En un instante, todos los cimientos de su confianza parecieron temblar. Sin embargo, en lugar de detenerse, decidió confrontar esa crítica en el mismo momento. A punto a responder a las necesidades del proyecto de una manera que no había sido explorada antes, explicó, sintiendo cómo el aire volvía a llenarse de una energía renovada. Es precisamente porque valoro esta oportunidad que defiendo mis ideas con pasión. A medida que la reunión avanzaba, se dio cuenta de que las dudas nunca desaparecerían del todo, pero cada vez que daba un paso hacia el frente, encontraba una nueva fortaleza en su ser. La crítica, en lugar de ser un obstáculo, se había transformado en un catalizador de autodescubrimiento. Concluyó su presentación con la misma convicción con la que había comenzado, y al mirar a su alrededor vio nodos de aprobación en sus compañeros. No era solo un proyecto, era un nuevo capítulo en su vida, un acto de transformación que la empujaba hacia un futuro desconocido pero prometedor. ¿Pero había terminado realmente su camino? A medida que salió de la sala, una inquietante pregunta surgió en su mente. ¿Cuál sería el siguiente desafío que pondría a prueba su crecimiento? Sabía que la vida siempre tendría sorpresas ocultas, y el próximo nivel de su evolución estaba a la vuelta de la esquina, listo para ser confrontado. El día siguiente fue diferente. Rosalía despertó con una semblanza de confianza que antes le era ajena. La presentación había sido solo el primer paso, y ahora se sentía como si estuviera en el umbral de una nueva era personal y profesional. Se miró al espejo, y el reflejo que le devolvía la imagen no era el de una mujer indefensa, sino el de una guerrera lista para enfrentarse a cualquier adversidad. Al llegar a la oficina, el ambiente se sentía vibrante, casi eléctrico. La charla entre sus compañeros tenía un tono renovado, y el tema del día era, naturalmente, su presentación. Algunas la abordaron con palabras de respaldo, pero otros hicieron comentarios más sutiles que la hacían cuestionar si el respeto que había ganado era genuino o simplemente circunstancial. Este dilema, aunque incómodo, se convirtió en una nueva oportunidad de autodescubrimiento. Se sentó en su escritorio y encendió su computadora. La siguiente tarea era recibir comentarios formales sobre su propuesta, y si bien su anterior actuación había generado opiniones favorables, había un imponente peso que aún llevaba en sus hombros, la expectativa de convertir ese impulso inicial en un progreso sostenido. ¿Cómo podría asegurar que su voz siguiera siendo relevante en un entorno tan dinámico? Rosalía empezó a revisar los correos electrónicos de los miembros del equipo. Cada mensaje que abría traía un nuevo rumor sobre la posible dirección que tomaría su proyecto.
Las palabras de aliento se mezclaban con las de las dudas, y comenzó a redactar un plan de presentación más detallado, reflexionando sobre cómo podría ajustar y mejorar su propuesta. La investigación en la que había invertido horas ahora se sentía como un doble filo. La presión de innovar y mantener la relevancia podría convertirse en un monstruo que devorara su creatividad. Mientras revisaba toda su documentación, sus pensamientos comenzaron a divagar a su mentor, Clara. ¿Cuál sería su opinión sobre este estado de incertidumbre? Se dio cuenta de que había crecido, pero aún le faltaba la autoconfianza firme que Clara proyectaba. Cuesta arriba, se exigió a sí misma ir más allá, no solo en su trabajo, sino en la forma de liderar al equipo. A la hora del almuerzo, se encontró con su compañero Pablo, quien había sido uno de los que más había aplaudido su presentación. Sin embargo, también había sido honesto en sus críticas. Al compartir una mesa, Rosalía decidió utilizar la oportunidad para preguntar cuál era su opinión sobre los comentarios que había recibido y cómo le podría ayudar a retomar su confianza. Es fácil dejarse llevar por una crítica, especialmente cuando es inesperada, dijo Pablo con sinceridad. Sin embargo, lo que necesitas es seguir construyendo sobre lo que hiciste bien. Cada paso es una evolución. Las palabras de Pablo resonaron en su mente. Entendió que lo que necesitaba era no solo defender sus ideas, sino también forjar una red de aliadas que la apoyaran en su crecimiento profesional. Al terminar el almuerzo, Rosalía se sintió ligera, como si hubiera dejado atrás la carga de sus inseguridades por momentos. Pero la cuestión seguía latente. ¿Cómo establecer ese círculo de apoyo en un entorno donde la competencia y la duda siempre parecían estar al acecho? Decidida a no quedárselo para sí misma, se acercó a algunos de sus colegas durante el día, buscando construir conexiones más fuertes. La idea de convertir la crítica en colaboración la mantenía motivada, y poco a poco comenzó a notar que su iniciativa era bien recibida. Sin embargo, al final del día, cuando se retiraba de la oficina, una notificación en su teléfono le hizo detenerse. Era un mensaje de Eduardo, un convite a una reunión extraordinaria en un plazo de pocas horas. ¿Qué podía estar tramando? Esa simple invitación la llenó de intriga, pero también de ansiedad. Las posibilidades le encendieron la curiosidad. ¿Sería esta reunión un disparador para su crecimiento o un simple recordatorio de sus inseguridades? Mientras contemplaba las opciones, comprendía que cada nuevo desafío la acercaba más a una versión de sí misma que aún estaba lejos de ser descubierta. Al mismo tiempo, una verdad incómoda la acariciaba. En este camino, el miedo seguía presente, y tendría que enfrentarlo una vez más. Ahora, la expectativa era palpable, y solo una pregunta quedó en su mente. ¿Qué revelaciones traería esa reunión para su futuro profesional? La incertidumbre estaba lista para transformarse en un nuevo reto. Rosalía se despertó al amanecer. Una sensación de firmeza y claridad inundaba su ser. A medida que el sol ascendía, disipaba las sombras que aún se aferraban a la duda. Cada respiración que tomaba le recordaba lo lejos que había llegado desde el sombrío taller de su infancia. Su transformación no era un mero reflejo de cambios externos, era un renacer personal. En su mente se dibujaba el futuro que tanto había anhelado, uno donde su voz no solo se oía, sino que resonaba con la fuerza de una mujer decidida. Hoy, la reunión extraordinaria con Eduardo era el siguiente paso en este camino. No iba a dejar que los ecos de la incertidumbre le temblaran las manos. En lugar de ello, aprovechó la oportunidad para profundizar en su propuesta, asegurándose de que cada idea estuviera preparada para enfrentar críticas constructivas. Al llegar a la oficina, la ansiedad se transformó en determinación. Su corazón latía con entusiasmo, dejando atrás el miedo que una vez la había paralizado. Al entrar a la sala de reuniones, miró a su alrededor y notó que el equipo parecía revitalizado, como si la energía de su presentación anterior aún flotaba en el aire. Eduardo le dio la bienvenida con una sonrisa genuina, y eso le otorgó un nuevo impulso.
Hoy discutiremos el futuro de nuestro proyecto, anunció. Y en ese instante, Rosalía sintió que la oportunidad estaba ante ella, dispuesta a ser aprovechada. Tomó una profunda respiración, reconociendo que aunque el camino a seguir sería exigente, había crecido lo suficiente para asumirlo. La reunión comenzó, y una tras otra, las ideas se fueron alineando, fluyendo con naturalidad y conexión. Ella estaba lista, y cuando llegó su turno, presentó su propuesta con la seguridad de quien sabe que ha trabajado arduamente por su sueño. Cada palabra, cada gráfico, estaba impregnado de pasión y dedicación. Al final de su exposición, el aplauso que siguió no solo fue un eco de aprobación, sino un reconocimiento a su arduo trabajo y a su resiliencia. Sin embargo, lo que realmente resonó en su interior fue la valoración que recibía de sus compañeros. Había transformado la incertidumbre en una plataforma de apoyo. La conexión que había cultivado con ellos la convenció de que aunque el camino era individual, podía contar con aliados valiosos. Eduardo, asintiendo con seriedad, expresó que su propuesta estaba no solo alineada con el objetivo del proyecto, sino que aportaba una visión innovadora que podría marcar la diferencia. En ese momento de validación, Rosalía comprendió que en cada momento de duda que había enfrentado, se había forjado la mujer que era ahora. A medida que la reunión llegaba a su fin, la satisfacción comenzó a resonar en su pecho. Se dio cuenta de que estaba creando oportunidades, no solo para ella, sino también para su equipo. Había pasado de ser una viuda aislada y vulnerable, a convertirse en una líder que inspiraba y empoderaba a otros. La transformación había sido profunda y genuina. Tenía claro que no solo se trataba de su desarrollo personal, sino también del impulso hacia adelante que ofrecía a Manuel y Valeria. Al salir de la reunión, una oleada de energía la empujó hacia adelante. Su mente resonaba con la posibilidad de colaborar en futuros proyectos, de explorar su creatividad, de seguir desafiándose y enfrentando nuevos retos. Se sintió completamente visible, inmersa en un espacio que podía definir su esencia. No era solo una mujer que había encontrado su voz, era una madre que había aprendido a comunicar su valor, preparándose así para ofrecer a sus hijos un ejemplo de fortaleza y determinación. Cuando llegó a casa esa noche, preparó una cena especial. Valeria y Manuel se acercaron a la mesa, y mientras compartían risas, Rosalía sintió una felicidad plena. Se dio cuenta de que sus sacrificios y dudas habían dado paso a oportunidades que fortalecían a su familia. En la mirada de sus hijos encontró reflejada la esperanza que tanto tiempo había anhelado. Mientras el día culminaba, Rosalía se sentó a escribir su carta de agradecimiento al universo por las lecciones aprendidas y por la transformación que había vivido. Era un viaje único, donde el miedo se había convertido en aliada, y cada paso había sido una lección. Miró a Valeria y Manuel, reconociendo que ahora eran un equipo unido por sueños y anhelos claros. Mirando por la ventana, comprendió que la verdadera magia no radicaba en contactos o proyectos, sino en el amor y la conexión que cultivaba con sus hijos. Había logrado no solo asegurar su futuro, sino también iluminar el camino de aquellos que amaba. La bruja sorprendiente había sido un catalizador, pero el verdadero poder estaba en ella, en su capacidad de enfrentarse a sus propios temores y transformarlos en oportunidades. Rosalía se sintió completa, una mujer que había conquistado su vida, mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. Todo había valido la pena. Cada sacrificio, cada lágrima y cada rastro de inseguridad la habían llevado a este momento de plenitud. El viaje apenas comenzaba, pero hoy, en este instante, supo que su historia era solo de ella y que estaba lista para escribir el próximo capítulo. ¿Y tú qué estás esperando? Necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal para no perderte estas historias transformadoras. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta con tus reacciones y teorías sobre este final. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y recordar que solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de acompañar este camino. No esperen ni un segundo más para compartir.